Bueno, hablando del análisis de circuitos de corriente alterna, en mi caso muy particular, uno de los temas más apasionantes, de los temas más bonitos que hay en este análisis es precisamente en el análisis de los circuitos RC, RL y RLC. Un circuito RC, ¿a qué se refiere? Un circuito RC se refiere a un circuito en el cual existe una resistencia y una reactancia capacitiva. O sea, estamos hablando aquí de un elemento que es un capacitor. Un circuito RL se refiere a el circuito donde existe una resistencia y un inductor. Y un circuito RC es donde existe tanto inductor como capacitor como resistencia. Entonces, a esto se refieren estas siglas RC, RL y RLC. Vamos a comenzar con un circuito RC, que precisamente es un circuito en el cual existe una resistencia y una reactancia capacitiva, que estamos hablando que ambos elementos con la unidad de medida que es el ohm. Y obviamente tienen su respectiva fuente de voltaje de corriente alterna, que es una fuente como esta. Entonces, vamos a analizar estos tres pequeños circuitos. El primero, un circuito en el cual es un circuito 100% resistivo. ¿Qué vamos a analizar concretamente para estos circuitos? Pues su impedancia, que la impedancia viene siendo precisamente la resistencia en la corriente alterna, y en su forma polar y en su forma rectangular. Cuando es un circuito 100% resistivo, la impedancia se expresa únicamente como la magnitud, precisamente el valor que tiene esa resistencia, en este caso 56 ohms. Si queremos expresarla en su forma polar, la expresamos como 56 con un ángulo de 0 grados. ¿Por qué 0 grados? Porque al ser un elemento como la resistencia, ahí no existe un ángulo de fase. Entonces, esta es la manera de expresarlo, pues, en su forma rectangular, esto en su forma polar, la impedancia, que es la resistencia en circuitos de corriente alterna. Cuando es un circuito 100% capacitivo o en el cual únicamente tiene reactancia capacitiva, la manera de expresar la impedancia es únicamente con ese valor de reactancia capacitiva, pero en su forma imaginaria. En su forma imaginaria y con signo negativo. Siempre vamos a expresar una reactancia capacitiva de forma imaginaria y con signo negativo, forma imaginaria con la letra J, ya no vamos a manejar la letra I. ¿Por qué? Porque se nos puede confundir la letra I con la I de la corriente, entonces vamos a manejar J. Y con signo negativo. ¿Por qué con signo negativo? Porque hablando precisamente de las fases, para circuitos capacitivos, la corriente adelanta al voltaje. Ya les había explicado yo anteriormente un poco sobre eso de las ondas. Entonces, ahí hablando precisamente de la corriente y del voltaje, aquí la corriente adelanta al voltaje, por lo tanto, siempre va a existir un signo negativo aquí, expresado en su forma imaginaria, y ya expresado en su forma polar, lo vamos a expresar así. Lo que sería la magnitud de forma positiva y lo que va a llevar el signo negativo va a ser el ángulo, en este caso menos 90 grados. Sea cual sea el valor ahí de la reactancia capacitiva, 50, 30, 500, 1000, la que sea, siempre su ángulo de fase va a ser de menos 90 grados en su forma polar. Y cuando existe un circuito en el cual tenemos tanto resistencia como reactancia capacitiva, la manera de expresarlo en su forma rectangular sería como esta: la resistencia, la parte real de ese número complejo, y la reactancia capacitiva como la parte imaginaria de ese número complejo, menos 100J en este caso. Así queda en su forma rectangular, con la unidad de medida obviamente que es el ohm. Y para hacer la conversión de esta forma rectangular a su forma polar, únicamente utilizamos estas fórmulas que ya tenemos bien conocidas de cálculo vectorial, en el cual para obtener esa magnitud o módulo, precisamente estamos hablando que en un número polar R es la magnitud o el módulo, únicamente la obtenemos con esta fórmula, que es elevar la componente en x al cuadrado más la componente en y al cuadrado. La componente en x obviamente va a ser la primera, la componente en y la segunda dentro de la coordenada, y obtenemos su raíz. De esa manera obtenemos la magnitud. Y para obtener el ángulo, pues tan fácil como tangente inversa de y sobre x, la parte en y sobre la parte en x. Entonces, aquí en este caso, la magnitud va a ser r igual a ¿quién? A 56 al cuadrado más menos 100 al cuadrado, que nos resulta una magnitud de 115. Y el ángulo es igual a ¿quién? A tangente inversa de menos 100
entre 56, que nos da un ángulo de menos 60.8 grados. Entonces, de esta manera ya formamos nuestra impedancia en su forma polar, que es igual a 115 con un ángulo de menos 60.8 grados. Y esta es la manera de obtener esa impedancia en su forma polar con fórmulas, pero también la podemos obtener directamente con la calculadora. Yo ya les había mostrado cómo se hace. Es tan sencillo como teclear esto. Así de fácil. Esto que tenemos aquí, Shift más Pol, ahí hay una teclita que dice Pol, se abre ahí un paréntesis o nosotros lo abrimos y ahí ¿qué es lo que vamos a poner enseguida? Pues vamos a poner el valor de la componente en X, que en este caso va a ser 56. Le ponemos el número tal cual, coma, menos 100. Cerramos el paréntesis y le damos a la teclita igual. Y ahí automáticamente nos da el valor de R, que es el valor de la magnitud precisamente, y el valor de nuestro ángulo. Entonces, estas son las dos alternativas para obtener esta expresión en su forma rectangular en su forma polar, con las fórmulas que son muy, muy sencillas o utilizando ahí la calculadora, que es un recurso muy válido.